Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos una charla súper especial, una que nos tiene a Can y a mí, bueno, llenos de emociones encontradas, pero sobre todo de mucha ilusión y un poquito de vértigo. Como saben, nuestra familia está a punto de crecer, y vaya que va a crecer de una forma muy particular. Han estado con nosotros en este viaje compartiendo nuestras alegrías y hasta nuestras pequeñas locuras, y hoy queremos compartir con ustedes una decisión que hemos tomado, una que nos define como pareja y como futuros padres, y que tiene que ver directamente con la crianza de nuestro bebé. Prepárense porque lo que vamos a contarles hoy, quizás no sea lo que esperaban, pero sí que es algo que hemos pensado con mucho amor y convicción. Y antes de empezar con todo este rollo, si aún no lo han hecho, los invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es súper fácil, solo le dan clic al botón de abajo y activan la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos haría muchísima ilusión tenerlos más cerca. Así que, ¿por dónde empezar? Últimamente hemos recibido un montón de mensajes preguntándonos sobre nuestros planes para el bebé, cómo nos vamos a organizar, si vamos a necesitar ayuda, y claro, una pregunta recurrente es, ¿van a contratar una niñera? Y hoy, aquí sentados frente a ustedes, con toda la honestidad del mundo, queremos decirles no. Demet y yo hemos tomado la decisión de que no tendremos niñera. Sí, lo han oído bien. Can y yo criaremos a nuestro bebé solos. Y antes de que piensen que estamos locos, o que somos unos héroes inalcanzables, permítanme explicarles por qué hemos llegado a esta conclusión, qué significa para nosotros y qué esperamos de esta aventura que está a punto de comenzar. Sé que para muchas familias, contratar una niñera es una opción súper válida, incluso necesaria. Es una ayuda apreciada, un respiro, una persona de confianza que cuida de tus hijos mientras tú trabajas, descansas o simplemente necesitas un momento para ti. Y no juzgamos a nadie por tomar esa decisión. Cada familia tiene sus circunstancias, sus necesidades, sus prioridades. Pero en nuestro caso, Can y yo hemos tenido una conversación muy profunda, muy sincera, y hemos llegado a la conclusión de que queremos vivir esta etapa al máximo, juntos, como equipo sin delegar esa responsabilidad y ese privilegio. Para nosotros la crianza de nuestro hijo es un proyecto de vida, y queremos ser los protagonistas absolutos de cada etapa. Queremos estar ahí para cada primer llanto, para cada sonrisa incipiente, para cada siesta interrumpida y para cada descubrimiento nuevo. Queremos ser los que cambiemos los pañales, los que acunemos en las noches de fiebre, los que enseñemos los primeros pasos y las primeras palabras. Creemos firmemente en la conexión profunda que se forja cuando los padres están intrínsecamente involucrados en el día a día de sus hijos. No queremos perdernos nada, absolutamente nada. Piensen en esto, un bebé es una esponja, absorbe todo de su entorno, pero especialmente de las personas que le brindan seguridad y afecto. Y para nosotros, ese primer y más importante círculo de seguridad y afecto, queremos que seamos nosotros. Queremos ser la primera cara que vea al despertar, la voz que lo consuele, las manos que lo acaricien. Queremos construir esa base sólida de amor y confianza desde el primer día, sin intermediarios. Sabemos que esto implica un esfuerzo enorme, sacrificios, y sí, seguramente muchas noches en vela y momentos de pura agotamiento. Pero es un agotamiento que elegimos. Es un sacrificio que hacemos con una sonrisa, porque sabemos que estamos invirtiendo en el vínculo más importante de nuestras vidas. Claro que somos conscientes de que esto no será fácil. Habrá días en los que nos sintamos abrumados, en los que necesitemos ayuda, en los que simplemente queramos dormir un fin de semana entero. Y ahí es donde entra el equipo que formamos Can y yo. Nos hemos preparado mentalmente para esto. Hemos hablado mucho sobre cómo nos vamos a repartir las tareas, cómo vamos a apoyarnos mutuamente cuando uno se sienta más débil, cómo vamos a encontrar esos pequeños momentos para nosotros mismos dentro de la vorágine de la paternidad. Sabemos que la comunicación será clave. Tendremos que ser honestos sobre nuestras necesidades, sobre nuestras frustraciones y sobre nuestras alegrías. Can, por ejemplo, está súper entusiasmado con la idea de ser un papá súper presente. Él siempre ha sido un hombre muy práctico y está deseando aprender a hacer absolutamente todo lo que tiene que ver con el cuidado del bebé. Yo lo veo y me derrito. Sé que será un papá increíble, involucrado y cariñoso. Y yo, por mi parte, estoy lista para enfrentar todos los desafíos que vengan.
No se trata de ser perfectos, se trata de estar presentes, de aprender sobre la marcha, de equivocarnos y levantarnos juntos. Hemos estado investigando mucho, leyendo libros, hablando con otros padres que han optado por un modelo de crianza similar. Y una cosa que hemos aprendido es que la flexibilidad es fundamental. No podemos planificar cada minuto, ni pretender que todo saldrá según un guión perfecto. Habrá imprevistos, habrá momentos de caos, pero ahí es donde reside la belleza de la crianza, ¿no creen? En esa capacidad de adaptación, en esa resiliencia que desarrollamos como padres. Además, para nosotros, no tener una niñera también significa una oportunidad para fortalecer aún más nuestra relación como pareja. Creemos que compartir esta responsabilidad, este desafío, nos unirá de una manera única. Tendremos que confiar el uno en el otro más que nunca, depender el uno del otro, y celebrar juntos cada pequeño logro. Veremos al otro en facetas que quizás nunca habíamos imaginado, y eso, estoy segura, profundizará nuestro amor y nuestro respeto mutuo. Entendemos que hay quien pueda pensar que esto es poco realista, que es una carga demasiado grande. Y sí, lo es. No vamos a negarlo. Pero también creemos que las recompensas son infinitamente mayores. La satisfacción de saber que tú has estado ahí en cada momento, que tú has sido el principal constructor de ese ser humano que estás criando, eso no tiene precio. Queremos que nuestro hijo sienta esa conexión inquebrantable con nosotros, que sepa que sus padres son su refugio seguro, su apoyo incondicional. También hemos pensado en la logística. Sabemos que la conciliación laboral será un desafío. Pero estamos explorando todas las opciones. En mi caso, ya estoy organizando mi trabajo para poder tener más flexibilidad y estar presente lo máximo posible. Can también está buscando formas de adaptar su rutina. Sabemos que no siempre será fácil, pero nuestra prioridad absoluta es nuestro bebé. Y no se trata de ser puristas o de juzgar a quienes eligen otra vía. Como dije al principio, cada familia es un mundo. Para nosotros, esta es la forma en la que queremos construir nuestros recuerdos, nuestra historia familiar. Queremos ser esos padres que siempre están, esos padres que comparten cada risa, cada lágrima, cada descubrimiento. Queremos ser los que le enseñemos a nuestro hijo el valor del esfuerzo, de la dedicación y sobre todo, del amor incondicional. Esta decisión también nos ha llevado a reflexionar sobre el papel que juegan las familias extendidas. Si bien no tendremos una niñera profesional, sí que contamos con el apoyo y el cariño de nuestras familias. Abuelos, tíos, primos, ellos serán una parte fundamental en la vida de nuestro hijo, y esperamos que lo rodeen de amor y sabiduría. Pero la crianza diaria, la rutina, las decisiones importantes, esas queremos que sean responsabilidad nuestra como pareja. Estamos creando un ambiente en nuestro hogar donde nuestro bebé se sienta seguro, amado y libre para explorar el mundo. Y ese ambiente lo queremos construir nosotros, con nuestras propias manos, con nuestro propio esfuerzo. No es un camino fácil, lo sabemos, pero es un camino que elegimos con el corazón. Es un camino que nos llena de ilusión y de una profunda sensación de propósito. Estamos preparados para los sacrificios, para las noches sin dormir, para los días en los que nos sentiremos agotados. Pero también estamos preparados para las sonrisas, para los abrazos, para los primeros pasos, para ver a nuestro hijo crecer y convertirse en la persona maravillosa que sabemos que será. Estamos construyendo un legado de amor y dedicación, y esa es la mayor riqueza que podemos ofrecerle. En resumen, como les hemos contado, la decisión de no tener niñera no ha sido tomada a la ligera. Es una elección consciente, meditada y profundamente sentida. Creemos que al estar nosotros dos, Can y yo, al frente de la crianza, fortaleceremos nuestro vínculo como pareja, crearemos un ambiente de seguridad y amor incondicional para nuestro hijo, y viviremos esta etapa de la manera más plena y significativa posible. Estamos listos para abrazar cada desafío, cada alegría, cada momento de esta increíble aventura que está a punto de comenzar. La verdad es que esta decisión ha sido el resultado de muchas conversaciones, de una reflexión profunda sobre nuestros valores y lo que queremos proyectar como familia. Hemos sido testigos de cómo las prisas del día a día, las exigencias laborales y la falta de tiempo pueden erosionar la conexión entre los padres y sus hijos. Y no es que culpemos a quienes se ven en esa situación, es una realidad para muchos. Pero nosotros hemos decidido, desde ahora, crear nuestras propias reglas. Queremos ser arquitectos de nuestro tiempo, de nuestra crianza. Sabemos que el concepto de crianza compartida entre ambos padres, sin externalizarla,
puede parecer un ideal utópico para algunos. Y sí, requiere una recalibración completa de nuestras vidas. Significa que las salidas espontáneas a cenar serán planeadas con mucha antelación, que los hobbies individuales tendrán que ajustarse a las nuevas prioridades, que las reuniones sociales podrían verse reducidas drásticamente en los primeros años. Pero estamos dispuestos a pagar ese precio. Creemos que cada hora que pasamos con nuestro hijo será una inversión en su bienestar emocional y en la solidez de nuestra unidad familiar. Can ha sido fundamental en este proceso. Su entusiasmo y su compromiso son contagiosos. Desde el momento en que supimos que estábamos esperando un bebé, él se mostró con una predisposición increíble a involucrarse en todo. No es solo una cuestión de ayudar, sino de compartir la responsabilidad y el gozo de ver crecer a nuestro hijo. Hemos diseñado un plan inicial para la distribución de las tareas, pensando en aprovechar las fortalezas de cada uno y asegurarnos de que ambos tengamos momentos de descanso y recuperación. Por ejemplo, sabemos que yo soy más paciente con las rutinas de alimentación, mientras que Can tiene una habilidad innata para calmar al bebé cuando está inquieto por la noche. Hemos hablado mucho sobre la importancia de la comunicación constante. Cuando uno esté agotado, el otro debe estar atento para ofrecer apoyo sin necesidad de que se lo pidan explícitamente. Habrá días en que uno de nosotros necesite una pausa, un rato a solas, y será fundamental que el otro lo entienda y facilite ese espacio. Esto va más allá de la crianza, es una forma de nutrir nuestra relación de pareja, de asegurarnos de que en medio del torbellino de la paternidad, no nos perdamos como individuos y como compañeros. La crianza sin niñera también nos impulsa a ser más creativos en la forma en que gestionamos nuestro tiempo. El teletrabajo se ha convertido en una opción viable para muchos, y nosotros estamos explorando cómo podemos aprovecharlo al máximo. Quizás yo pueda trabajar desde casa algunos días a la semana mientras Can se encarga del bebé, y luego intercambiar los roles. O tal vez haya momentos en que tengamos que rotar, donde uno se dedique a las tareas laborales y el otro al cuidado del bebé en bloques de tiempo definidos. La flexibilidad será nuestro mantra. Además, estamos muy conscientes de la importancia del apoyo de la comunidad. No se trata de aislarse. Nuestras familias son un pilar fundamental y contaremos con su amor y su ayuda en momentos puntuales, como visitas o fines de semana. Pero el día a día, la crianza activa, esas serán nuestras responsabilidades primarias. Queremos que nuestro hijo tenga una red de cariño, pero que la estructura principal de su seguridad y su educación provenga directamente de nosotros. Hemos leído sobre los beneficios de la presencia constante de los padres en el desarrollo temprano de los niños. La seguridad emocional que esto genera, la confianza que se deposita en los padres como figuras de apego primarias, todo eso nos motiva aún más. Queremos que nuestro hijo crezca sabiendo que sus padres son su base sólida, su puerto seguro. Que sepa que puede acudir a nosotros para cualquier cosa, que estamos ahí para él incondicionalmente. Es cierto que la tentación de delegar algunas tareas, especialmente las más tediosas o exigentes, puede ser fuerte. Es humano buscar un respiro. Pero nos hemos fijado una meta, absorber la mayor parte de esa experiencia nosotros mismos. Queremos aprender de primera mano con nuestros propios aciertos y errores, cómo cuidar de un ser humano. Queremos desarrollar esa intuición parental que solo se adquiere con la práctica constante. Y pensando en el futuro o en la forma en que queremos educar a nuestro hijo, creemos que ser un ejemplo de trabajo en equipo, de dedicación y de amor es fundamental. Queremos que vea cómo sus padres se complementan, cómo se apoyan, cómo superan los obstáculos juntos. Creemos que esto le enseñará valores importantes sobre las relaciones, sobre la familia y sobre el compromiso. La preparación mental ha sido tan importante como la preparación logística. Hemos tenido conversaciones muy honestas sobre los miedos, las expectativas y las realidades de tener un bebé. Hemos hablado de la falta de sueño, del estrés, de los momentos de frustración. Pero también de la alegría inmensa que nos espera, de las primeras risas, de los abrazos apretados, de la conexión única que se forja. Estamos convencidos de que esta decisión, aunque desafiante, nos traerá una satisfacción personal y como pareja incomparable. No se trata de ser perfectos padres, sino de ser padres presentes. De estar ahí, de involucrarnos, de amar de forma activa y constante. Queremos escribir nuestra propia historia familiar, una marcada por la dedicación, el esfuerzo y un amor profundo e inquebrantable. Y ahora, cuéntenos ustedes. ¿Qué opinan de nuestra decisión? ¿Han vivido algo similar?
Nos encantaría leer sus experiencias y sus pensamientos en la sección de comentarios. Queremos saber qué les ha parecido este vídeo, si les ha resultado interesante o si tienen alguna pregunta. Su opinión es súper valiosa para nosotros. Si este vídeo les ha gustado y les ha parecido útil, y no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que creen que les pueda interesar. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. No se arrepentirán. Les prometemos seguir compartiendo con ustedes nuestra vida, nuestras experiencias y, por supuesto, todas las novedades de esta hermosa etapa que estamos a punto de comenzar. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.